Antes que nada, esta es la segunda parte de este tema, de este video. Les digo, ayer lo recorté porque estaba muy cortito, digo, demasiado largo, duraba más de 1 hora y no sabía si realmente a ustedes les iba a interesar estar ahí. A lo mejor lo hubieran podido escuchar como podcast, no habría problema, pero a lo mejor hay personas que también les gusta estar viendo de repente porque subo alguna que otra imagen. Para desarrollar mejor, disculpen chicos, es que así funciona mi cerebro. Yo necesito como que mucha información para procesar todo y saber si la información que me está llegando realmente es verdadera o no. Entonces yo siento que las personas hacen lo mismo, ¿no? Que necesitan toda esa información, aunque hay personas que solamente dicen, dime sí, no, y ya, y se acabó. Pero yo soy más de más información. Entonces trato de darles la información lo mejor posible para que ustedes también pues hagan un campo mucho más grande y puedan entenderlo mucho mejor, ¿no? Entonces esta es la segunda parte del video y perdonen mis muletillas, también trabajo en mi cerebro con esa parte, el no, relativamente, y vaya que ustedes ya van a ver o ustedes ven, así que mil disculpas. Trabajo entrenando a mi cerebro para que no las diga de tan seguido, pero me falla todavía, así que paciencia, muchas gracias por eso. Los dejo entonces con la segunda parte del video. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio, a este canal que ya saben que es con mucho cariño para todos ustedes. Si es la primera vez que me ves, yo soy Trixie, soy una mexicana que vive en Chile y si quieres conocer un poquito más de estos dos países, estás en el lugar indicado, bienvenidos. Vamos a lo que es los servicios de salud. Ay, los servicios de salud. Esto lo voy a hablar desde mi experiencia como extranjera. Sí voy a hacer mucho énfasis en ciertas cosas. Porque luego, por ejemplo, en uno de los shorts que subí platicándoles sobre los beneficios que yo tengo como extranjera, a lo mejor aquí en YouTube no tuvo muchas vistas ni nada, pero en Facebook me cayó un hate que ustedes no imaginan por decir que no tengo beneficios como extranjera. Y es que realmente no los tengo, o sea, yo no los tengo y no es queja, no me estoy quejando porque no los tenga, ni vine a Chile porque me dieran beneficios, ni nada por el estilo, porque la gente aquí en Chile de verdad que se inventa unas historias ellos solitos, o sea, se hacen unos... que bueno, ya hasta me pagan, ¿no? Por decir las cosas que estoy. Ojalá me pagaran y ojalá YouTube me pagara, porque YouTube no me paga. Ustedes vieran lo que YouTube le paga al menos a un youtuber con pocos suscriptores, pues ahí les platico. Entonces no, para mí esto no es un negocio ni tampoco me paga el gobierno, ¿no? Bueno, fuera, si me quieren pagar, aquí estoy, de una vez aviso, de una vez, pero no me paga, les digo, y luego arden las redes sociales cuando uno dice, es que yo no tengo beneficios, y bueno, a uno se le van encima, ¿no? Entonces sí quiero ser muy específica en ciertas cosas al decir, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de salud. Para las personas que me siguen ya de hace tiempo, porque este canal ya tiene como 5 años, saben que en algún momento yo tuve pues un accidente con agua caliente, me quemé la pierna derecha y fue una quemadura de 2º grado, en la cual me tuvieron que hacer una pequeña cirugía. ¿Cómo me atendieron a mí al principio ahí? A mí me atendieron súper rápido, pero porque yo, iba recomendada por otra persona. O sea, de los mismos no sé si de verdad que fue caridad de la persona que me atendió en un CESFAM, ¿no? Porque yo necesitaba la cirugía, entonces me dijeron, es que aquí no podemos hacerte curación, esto necesita ser atendido de manera diferente. Entonces necesitas ir es que en México... clínica se le dice a un pequeño hospital donde pueden hacerte cirugías menores, cosas sencillas, a lo mejor maternidad, cosas sencillas. Y hospital ya se le llama a un centro grande donde ya necesitas otras cosas totalmente, especialidades por así decirlo, ¿no? Entonces aquí le llaman clínica al hospital o a lo que sea, entonces es a veces como que un poquito confuso para mí, pero para que me entiendan, ¿no? Yo fui, o sea, el CESFAM es como una pequeña clínica en México, ¿no? O sea, donde te atiendan ciertas cositas,
la consulta médica, te pueden hacer pequeñas curaciones, cosas pequeñas, ¿me entienden? Pero ya el hospital, pues es ya para cirugías mayores y todo ese tipo de cosas. Entonces, en el CESFAM, bueno, primero, para que el CESFAM te atienda, o sea, necesitas hablar por teléfono a las 7 de la mañana, 6 de la mañana o algo así, y para que te toque el lugar. O sea, tienes que estar ahí hablando y si te tarda 5 minutos, ya te quedaste sin lugar. No sé cuántos lugares haya, pero de verdad te quedas sin lugar rapidísimo. Entonces, si te sientes muy mal ese día, pues te vas a tener que ir a urgencias y esas urgencias van a ver cuánto va a tardar para que te atiendan. O sea, igualito que el IMSS en México, ¿no? Si no, si es algo que te está pasando, pero necesitas la atención, bueno, si no alcanzas este lugar ahí, no vayas a urgencias, mañana hablas. Y si no alcanzas mañana, pues vas al otro día y vuelves a hablar. Así hasta el día que te toque. Al día que te contesten y te digan, sí tenemos espacio. Entonces, la verdad les digo que cuando yo sufrí esa quemadura, yo fui al CESFAM, me atendieron. No se tardaron mucho en atenderme porque era bastante noche cuando tuve esa quemadura. Al momento de que me revisaron, me dijeron, es que esto no se ve bien, entonces lo vamos a derivar al hospital. Y bueno, en el hospital me llevaron en ambulancia y como me llevaban en ambulancia me atendieron bastante rápido. Si yo hubiera ido de pie, o sea, yo sola al hospital desde un principio, hubieran visto cuánto me hubieran tardado. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, hacer tiempo en el CESFAM y después tiempo en el hospital. Entonces, como me llevaron, la verdad es que me atendieron bastante rápido. Ya una vez que me atendieron y todo, estuve internada 3 días, me operaron al segundo día, y la verdad es que me atendieron bastante bien. Me atendieron muy bien las enfermeras, los médicos. No les voy a decir que son muy cariñosos o que son muy atentos o ese tipo de cosas, porque a lo mejor no, pero nunca sentí, o sea, que fuera alguien déspota conmigo, ni tampoco sentí desprecio porque fuera extranjera, ni tampoco me atendieron súper porque fuera extranjera. ¿Sí? Para ir aclarando eso les digo, porque luego la gente de verdad que se inventa sus historias, ¿no? Entonces no me atendieron súper rápido porque fuera mexicana. A lo mejor les podría llamar la atención y siempre, o sea, cuando digo que soy mexicana, pues me llamo la atención, ¿no? Pero de ahí en fuera que yo sintiera alguna preferencia porque fuera extranjera, no. Y que fuera yo o que sintiera alguna discriminación por ser extranjera, tampoco. Porque así como llegaban a mí los médicos, iban y atendían a otras pacientes que estaban pues conmigo, a lo mejor en la misma sala, ¿no? Y atendían a todas por igual y las trataban a todas igual y ningún problema. Entonces, mientras que fue esa cirugía, la verdad me atendieron bastante bien y de hecho yo se los platiqué en ese video que se los voy a dejar por aquí para que lo vean. Pero, después de ahí, por ejemplo, cuando no es cirugía, la verdad es que yo siento que el servicio es bastante malo. Al menos a mí también me han atendido bastante mal. Y repito, no he sentido que me atiendan mal por ser extranjera, porque no he sentido eso. Esa discriminación o ese racismo lo he sentido en otras instituciones, pero no en la parte de la cuestión de salud. Entonces, por ejemplo, el año pasado, cuando empecé con un problema de depresión severa, yo quería que me atendiera el psicólogo, el psiquiatra, y ya les platico, o sea, les digo, primero para sacar la cita, para que te atiendan, para que sea la cita, ¿no? Para que te den, primero vas a consulta general, de ahí ya determinan si el médico general te medica y si es necesaria la ayuda psicológica. Y del psicólogo derivará si necesitas la ayuda psiquiátrica. Pero por lo mientras tú vas al médico y lo primero que hacen es medicarte. Si te funciona, ya, o sea, iba a decir una grosería, pero pues ya la armaste y si no, pues jódete, ¿no? Entonces, eso es les digo, lo mismo para mí y yo veo que es lo mismo para muchísimos chilenos y para muchísimos extranjeros. O sea, les digo, no he sentido ningún buen trato en ese aspecto por ser extranjera, ¿no? Y tampoco ni lo contrario
por lo mismo, por serlo, ¿no? Entonces, el servicio médico yo siento que es bastante malo. Igualito que el IMSS en México. No hay medicamentos para que te atiendan, para que te hagan un estudio. Bueno, es esperar meses y meses. Entonces, yo siento que es bueno cuando ya logras entrar y que te atienden dentro de lo que es ya la parte de hospitalización. Siento que ahí es bueno, y lo mismo en México. Siento que ahí es bueno también en la hospitalización. Respecto al trato, por ejemplo, de enfermeras, médicos y personal, también siento que es lo mismo que en México. Y es que yo siento que eso ya no es una cuestión de país. Es una cuestión más bien como de ética del médico, de la enfermera, de quien te está atendiendo. Siento que muchas veces las personas, estudian medicina, por ejemplo, porque aquí en Chile es uno de los mejores pagados, los médicos. Entonces, siento que muchos chicos pueden estudiar medicina no porque en realidad tengan la vocación, sino por ganar dinero. Entonces, sí te atienden, o sea, no son déspotas contigo, pero tampoco vas a encontrar como que ese consuelo ni mucha atención, o sea, no muchas veces lo que realmente el paciente necesita, porque más afuera de la enfermedad o eso, muchas veces lo que el paciente o lo que los pacientes necesitamos es calidez humana, y eso es lo que se ha perdido. No considero que solamente aquí en Chile o en México, sino en todo el mundo. Siento que realmente quien tiene ya la vocación de ser médico, se nota la diferencia de cómo trata a un paciente, se nota la empatía, y yo entiendo, de hecho, como perito grafólogo, yo también, por ejemplo, pues nosotros sabemos por qué los médicos escriben así, ¿no? Y qué significa que un médico escriba así. Sí tiene que haber una parte de despegarte del paciente, porque imagínense, pobres médicos, si quisieran a todos sus pacientes cuando se le muere uno. Imagínense el trauma, el dolor y todo, imagínense vivir así, pues como que no. Siento que se ha perdido mucho porque ya está muy metido esto del negocio de la salud. Entonces, les digo, más bien siento, no solamente aquí en Chile o en México, que se ha perdido mucha calidez humana, sino en todas partes. No es como que no les importa, pero más bien se nota esa hipocresía, ¿no? Siento que es la parte de la salud es exactamente en ese aspecto gobierno, es lo mismo que en México. La parte privada, bueno, aquí la parte privada, pues, es muchísimo la parte de un médico, hacer una consulta médica aquí en Chile es carísimo. Entonces no todas las personas tampoco tienen la oportunidad de poder ir a un médico particular, porque no es aquí sí, lo particular no es como México. En las partes particular se me hace mucho mejor México que Chile. Yo les hablaba de las empresas mexicanas que hay aquí en Chile, ¿no? Y entre una de ellas está las farmacias del Dr. Simi. Aquí en Chile es raro una farmacia que tiene el consultorio y médico para que te revisen, ¿no? En México es rara una farmacia que no tenga consultorio y no tenga médico. Para los chilenos que no saben cómo son las farmacias en México, del Dr. Simi al menos, bueno, ya muchas, porque muchas han optado por lo mismo, pero bueno, en específico a lo mejor porque las farmacias Simi sí las conocen porque están aquí también. Entonces, en México, les digo, la farmacia Simi regularmente tiene la farmacia, y así como la farmacia tiene medicamentos económicos, también hay un consultorio médico con un médico, y el médico, la consulta médica también es muy barata. Mientras que, por ejemplo, una consulta en México te puede costar alrededor de unos 500, 600 pesos mexicanos. Vamos, pues que tiene un médico que tiene su propio consultorio y que no te quiere cobrar barato. Bueno, si tú vas a una farmacia del Dr. Simi, pues ahí te cobran 60, 70 pesos, ¿no? Entonces la consulta es súper económica. Aparte, las farmacias del Dr. Simi, por ejemplo, tienen también laboratorios,
y esos laboratorios también son económicos. No los tienen en las propias farmacias, ahí sí ya tienes que ir a un lugar donde te manden, donde tengan ellos sus laboratorios, pero los del Dr. Simi también tienen laboratorios y te cuestan muchísimo más baratos. Y aquí en México, pues como no solamente está el Dr. Simi, sino hay mucha competencia, hay muchísimos médicos, bendito sea Dios, muchísimas enfermeras, y realmente las enfermeras mexicanas también tienen un prestigio, y no por nada se las llevan a Alemania, se las llevan a Canadá, porque son de las profesiones que más se lleva otros países de los mexicanos, ¿no? Constantemente lanzan convocatorias para enfermeras, por lo mismo de que son bastante buenas, ¿no? Entonces los médicos son igual, los médicos mexicanos también son bastante buenos. Entonces hay mucha competencia. Las farmacias del Dr. Simi no son las únicas, hay muchas otras farmacias que también te dan precios muy económicos, que también tienen sus consultorios médicos y también te dan consulta médica. Entonces, como hay mucha competencia, pues obviamente encuentras mucho más barato, ¿no? Hay clínicas que te cobran más, otras que te cobran menos y todo, pero eso aquí en Chile no es. O sea, aquí no vas a encontrar que te cobre un médico más barato que el otro porque hay mucha competencia. No, o sea, aquí les digo, eso no es. Entonces todo es más, si es privado, es carísimo. O sea, tanto los laboratorios, sí, obviamente va a haber unos que te den un poquito más baratos que otros y esas cosas, pero no es la competencia que hay en México y que realmente puedes ver y decir, entonces me conviene mejor estos laboratorios que los de acá, aunque vaya un poquito más lejos, pero todo lo que me voy a ahorrar, no, aquí no es así. Entonces realmente, de hecho en México también hay hospitales, por ejemplo, yo que soy católica, ¿no? Hospitales, por ejemplo, como el Hospitalito, está en la Ciudad de México, que también, o sea, cirugías, todo es muy barato. Y por ejemplo, este Hospitalito se conoce porque grandes médicos que están en hospitales de prestigio y muy caros, ¿no? En la Ciudad de México, ellos dan servicio gratuito a la gente que no tiene recursos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay médicos, eso que les digo, que son católicos, que dan consulta gratuita en el Hospitalito, y que sí, el Hospitalito sí te cobra, pero te cobra muy poquito, y si necesitas una cirugía, o de plano no te cobra, o te cobra muy poquito, depende pues también de tu situación económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nunca he escuchado aquí un hospital así en Chile, a lo mejor hay, no lo sé, platíquenlo, pero yo no he conocido eso, ¿no? Entonces, realmente en el aspecto privado sí siento que es mucho mejor el servicio médico que de lo que es aquí en Chile. No por la cuestión de que los médicos chilenos sean malos, no estoy diciendo eso, sino más bien por el servicio que pueden dar, ¿no? O la cantidad que hay, sino, no, a veces, pues sí, obviamente es ganar dinero, pero pues les digo, como hay muchísima competencia, pues es más fácil en ese aspecto. Pero no porque los médicos chilenos sean malos, no, pero son muchísimo más caros y es menos, o sea, menos caritativo en ese aspecto. El aspecto es gobierno, se me hace lo mismo. México y Chile, igual. Y ahora voy con el último tema, que sería la educación. Y les digo, vuelvo a reiterar, esto es según mi experiencia, esto es según lo que yo he vivido, ¿no? Y según la cantidad de hijos que he tenido. Yo tengo 4 hermosísimos hijos. Pues ya solo me queda un adolescente, los demás ya son jóvenes, ya están grandes. Y solo tengo ya un adolescente. Tengo uno de mis 4 hijos, uno se quedó en México, los otros 3 están aquí en Chile conmigo, que está en México, o sea, está en la universidad, y tengo uno aquí en Chile que está en la universidad, y les digo, y otra que está por entrar a la universidad. Tengo la experiencia, por ejemplo, de mis hijos más grandes, que pues desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, bueno, a lo mejor el más grande, la universidad, ¿no? A lo mejor el que le sigue, pues no hasta la universidad, en México. Pero aquí con los otros 3 tengo la oportunidad de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, ¿no? Entonces, por eso les digo, según yo les voy a hablar según mi experiencia, ¿no? En México,
También depende del lugar donde estés, pues es que en México hay muchísimas escuelas, porque hay muchísima más gente de la que hay aquí en Chile. En Chile son 20 millones contando la cantidad, creo que con los extranjeros que hay, entonces 20 millones en todo Chile, y en México somos 130 millones de mexicanos, entonces somos 110 millones más de lo que es la población chilena, ¿entienden? Entonces, hay muchísima más gente, obviamente el país es mucho más grande, y por lo tanto también hay muchísimas más escuelas. En estas escuelas, igual, cuando tú estás, por ejemplo, no sé, secundaria, un ejemplo, ¿no? En secundaria, no hay un solo grupo o dos de primero, o un grupo de segundo, un grupo de tercero, uno o dos. No, como hay muchísimos alumnos, hay 3, 4, 5 grupos de primero, 4, 5 grupos, 6 grupos de segundo y la misma cantidad de tercero, o sea, según el grado, ¿no? Y lo mismo pasa desde la primaria, desde el kinder y desde la preparatoria. Los grupos, la cantidad de alumnos, unos 42, de 42 a 50 alumnos por grupo. Entonces imagínense, por ejemplo, el grupo de primero de secundaria, ¿no? El primer grupo de primero está a lo mejor primero A, primero B, primero C, primero D, así. Entonces, ¿cuántos alumnos son por primer año, no? Entonces aquí en Chile también hay bastantes escuelas, pero no tienen ni tantos grupos ni tienen tantos alumnos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ser 20 alumnos de primero A, y a lo mejor 20 alumnos de primero B, ¿no? Entonces, imagínense la carga menor que es para los maestros. En México los maestros son más estrictos. No voy a hablar ahorita de la cuestión de la calidad, ¿sí? Porque ya vamos a hablar de la calidad del estudio. Vamos a hablar de sí el trabajo del maestro. Imagínense, por ejemplo, les digo, en México sí son más estrictos los maestros. O sea, sí se ve mucho la diferencia de maestro-alumno, ¿no? Entonces son pocos los maestros que se preocupan. No quiere decir que los maestros no tengan alumnos preferidos o que no quieran a sus grupos o esas cosas, pero sí hay una mayor distancia del maestro hacia el alumno, y por lo tanto, aunque los chicos se han vuelto muy rebeldes también en México, sí hay todavía cierto más respeto, un poco más de respeto del alumno hacia el maestro. Mientras que aquí en Chile, como son menores los grupos, los maestros son más, puedo decir que son un poco más cálidos, son más atentos a sus alumnos. Claro, porque también hay menos alumnos. Entonces, la presión que siente, yo creo que el maestro de Chile no es la misma que siente un profesor en México. Yo siento que aquí en Chile los maestros pueden ser más amigos del alumno que en México. Aquí sí se ve más la calidad, se nota más la preocupación del maestro porque el alumno sea bueno. Si un alumno va bajo en sus calificaciones, sí hay un interés del maestro porque el alumno mejore sus calificaciones. Y esto puede ser a lo mejor por algo cultural, pero también tiene que ver porque aquí en Chile a la escuela que tiene mejores alumnos o mejores alumnos con mejores promedios y todo eso, también el gobierno de Chile les ayuda económicamente, ¿no? Entonces, o sea, les da más, ¿no? Les da más cosas. Entonces, los maestros también se esfuerzan por ganar esos bonos, ¿no? Y pues por lo tanto hay un interés, ¿no? Un interés más. Les digo que sí hay más calidez de la parte de los maestros, y siento que los jóvenes que lo aprovechan, ¿no? Porque hay jóvenes que no lo aprovechan, y hay jóvenes que en Chile que son bastante groseros que los alumnos de México. No quiere decir que los alumnos en México sean tan buenos, ni muy bien portados, ni nada de esas cosas, pero, o sea, imagínense, sí siento que los alumnos aquí en Chile son más groseros, o sea, sí son más déspotas con los maestros, porque es lo mismo, igual que en México. O sea, si tú como profesor tocas a un alumno, es lo mismo. Entonces, aquí sí me ha tocado, por ejemplo, incluso ver maestros golpeados por los alumnos. Obviamente a los alumnos los corren de la escuela, ¿no? Pero sí me ha tocado ver mucho esa parte, ¿no? Entonces, siento que no hay tanto respeto hacia el maestro como en México, porque ahí les digo, ahí sí llegan a ser más severos y menos empáticos los maestros con los alumnos. Entonces yo siento que un buen alumno aquí en Chile que
sabe aprovechar a lo mejor la calidez del profesor y todas esas cosas, puede hacerla mucho mejor. El problema es que quieran. Ahora sí voy a hablar, por ejemplo, de la calidad del estudio. Yo no siento que enseñen mucho mejor o que que en Chile sea, que te enseñen más o mejor que en México, porque yo les platico, les digo, experiencia mía, cuando yo traje a mis hijos aquí a Chile, mis hijos entraron en un grado y ese grado era equivalente al de México. Es que ya no me acuerdo qué grado entraron cada uno, pero entraron en el equivalente aquí en Chile. No pasaron ni siquiera medio año, creo que pasaron como unos 3 meses y mis hijos subieron de grado, o sea, los pasaron al siguiente nivel porque venían más avanzados de del avance que tenían aquí en Chile, ¿no? Entonces, y mis hijos en México nunca fueron a escuelas, bueno, sí, algunos, nunca fueron a escuelas privadas, ¿no? Sino escuelas públicas. Entonces, y aquí en Chile también escuela pública. Sí se esfuerzan más porque haya más información, ¿no? Que los alumnos mexicanos tengan más información que la que hay aquí en Chile. Pero eso no significa, les digo, que eso haga toda la calidad del estudiante o de la escuela o ni nada de esas cosas o del estudio en general. Porque, les digo, primero influye mucho que aquí tienen más atención, más calidez con el alumno, lo cual puede hacer que el alumno aproveche mucho mejor lo que está estudiando. Aquí en Chile, que lo que sí se me hace mucho mejor, los alumnos regularmente no tienen tareas. En segundo lugar, hay actividades extracurriculares. El horario de aquí de Chile es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Porque en México los alumnos entran dependiendo, por ejemplo, los de primaria entran a las 8, ¿no? Pero los de secundaria, preparatoria entran a las 7 de la mañana, mientras que aquí entran todos parejitos a la misma hora, 8 de la mañana. Entonces en México, por ejemplo, entran a las 7 de la mañana los de preparatoria o secundaria y salen a la 1, 2 de la tarde, ¿no? Pero solamente tienen un recreo y en ese recreo obviamente el alumno tiene que llevar su propio alimento. Mientras que aquí en Chile, en las escuelas les dan el alimento, o sea, les dan el desayuno, les dan la comida y una merienda. Ahora hay también clases extracurriculares. ¿Qué es esto? Por ejemplo, talleres en los que el alumno se puede quedar, ya sea, por ejemplo, a actividades artísticas, no sé, por ejemplo, fotografía, pintura, música, danza, y otros talleres deportivos. Lo que sí veo, por ejemplo, que aquí en Chile a los alumnos en realidad les llama muchísimo más la atención todo lo que es deportivo que las artes en realidad. No quiere decir que a los chicos no les gusten las artes ni nada, les gusta mucho el baile, por lo que me he dado cuenta, pero les gustan mucho las actividades deportivas. Entonces, por ejemplo, los maestros de educación física tienen actividades también extracurriculares y se llevan, por ejemplo, a los alumnos que quieren estar y todo a muchas competencias, hacen esto. Y en México, no. Entonces, en México no hay ni esa como, o sea, ya te dan todo junto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor vas a tener clases de música entre las 7 y las 8 entre las 7 y las 2 de la tarde, a lo mejor vas a tener música, ¿no? O vas a tener artes, pero es una vez a la semana y no hay como que, no quiere decir que sean malos, porque los profesores considero que muchas veces uno hace muy buena amistad con muchos músicos, por ejemplo, ¿no? Yo que estudié en colegio de bachilleres en México, teníamos un muy, muy buen profesor de música, incluso yo, por ejemplo, llegué a grabar comerciales de radio. Al menos tengo esta experiencia de grabar para comerciales de radio y estas cosas. Entonces sí se conocen muy buenos músicos, por ejemplo, en este caso, ¿no? En mi caso, ¿no? De un profesor de música. Entonces sí, no es que sea malo, pero les digo, es que no se pone tanta atención. Aquí es como para el que quiere, aquí en Chile es para el que quiere, y en México es más bien forzado. Todo el grupo tiene que participar y está bien, pero a mí se me hace muy poco, demasiado poco, porque de hecho el arte salva, es el que puede salvar al ser humano de la decadencia y de todo lo que lo lleva realmente, y por eso las artes están muriendo. Pero en el caso, por ejemplo, de aquí de los chicos chilenos, sí les gustan más los deportes, al menos yo lo veo así, que les gustan más los deportes. Entonces ya, por ejemplo, ese horario de las
8 de la mañana ya no se convierte hasta las 4 de la tarde, sino ya son hasta las 6 o 7 de la noche cuando salen tus hijos de la escuela. Pero sabes que lo están aprovechando bastante bien, o sea, ya en los talleres que están tomando, ya sean, les digo, de música, de danza, de fotografía, de pintura, y muy buenos profesores también aquí en Chile. Les digo, y es que como a lo mejor si en las clases normales tienen pocos alumnos, en las clases extracurriculares tienen aún menos. Entonces los profesores pueden dedicarse mucho más tiempo a enseñar realmente lo que es el arte, el deporte y todas esas cosas a los alumnos. Entonces, sí, les digo, si el alumno realmente le gusta estudiar y le gusta aprovechar lo que él tiene, va a salir bastante bueno, ¿no? Pero si no, no, y más bien yo creo que es el problema. No considero tanto que no haya la ayuda para los alumnos. Más bien es que siento que hay muchos alumnos que no lo aprovechan, que es diferente. Ahora, también una de las cosas que me gusta aquí en Chile de la parte de la educación es que hay autobuses de acercamiento. Tú vives en una parte donde queda lejos la escuela. No digo, no lejos 2 horas o esas cosas, no, lejos a lo mejor, por ejemplo, 20 minutos, 15 minutos, 25, a lo mejor hasta media hora. Hay autobuses de acercamiento. Si por donde tú vives pasa la ruta, o sea, tiene la ruta, el autobús de acercamiento te va a llevar hasta la escuela. Y hay personas que prefieren pagar incluso privado, porque también hay muchos privados o sea, muchos... a ver cómo le decimos, algo así como combis, ¿no? Lo que es una combi en México, que se alquilan para que te lleven a tus hijos a la escuela. Entonces todos pasan a la hora por tu hijo y van y lo dejan en la escuela. Pero si tú no quieres pagar eso, a lo mejor tiene que caminar tu hijito 5 minutos hacia el paradero donde vas a la ruta del autobús, sube al autobús y lo dejan en la escuela. Y cuando salen es lo mismo, solamente que tenga clases extracurriculares, pues ahí ya no puede regresar o ya no tiene la oportunidad de regresarse en el autobús. Pero eso en México, o sea, ¿dónde? ¿Cuándo lo has visto? ¿No? O sea, está la escuela y si la escuela te queda media hora, 1 hora de distancia, pues ya te amolaste porque no hay transporte escolar. Entonces eso me gusta mucho, por lo tanto en eso es mucho mejor Chile. Otra cosa que también considero mucho mejor aquí en la parte de la educación, lo que nosotros le llamamos en México las excursiones. Te cobran un dineral para las excursiones, ¿no? Si tu niño va en el kinder, en la primaria, en la secundaria, tienes que pagar un montón de dinero, al menos mínimo unos 500 pesos, dependiendo de a dónde vayan a ir. Por ejemplo, no sé si la escuela de tu hijo quiere ir a las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, pues tienes que pagar tus 500, 600 pesotes mínimo para poder ir. Y no incluye comida, sino nada más te incluye el transporte y las entradas o cualquier cosa así, ¿no? Y aquí en Chile no. Entonces, a lo mejor lo que sí tienes que llevar podría ser la comida, ¿no? De tu chamaco, pero igual hasta los profesores, es que les digo, de verdad, o yo no sé, pero a mí me han tocado unos profesores tan buenos para mis hijos que luego hasta los mismos profesores son los que andan invitándoles los completos a los muchachos. O sea, realmente, al menos mis hijos se han sentido mucho mejor como estudiantes aquí en Chile que en México. En México, pues aparte de las situaciones familiares que pasamos en algún momento, era también la presión de la escuela, lo estricto, les digo, por ejemplo, de muchos profesores y todo. Y aquí en Chile la calidez y la atención que han tenido mis hijos respecto a eso, pero les digo, no es que no sea nada más con mis hijos tienen a sus compañeros, a sus amigos, ¿no? De hecho ya hicieron sus mejores amigos, son chilenos, entonces han hecho sus mejores amigos y eso es lo mismo para ellos. O sea, mis hijos no han tenido un privilegio por ser extranjeros, ni han tenido una matrícula por ser extranjeros, ni nada de esas cosas. A mí me lo han dicho, ¿no? Es por derecho del niño, no por que tú me caigas bien o porque seas extranjero, estas cosas. Como les digo, por ejemplo, el hate que me ha caído en Facebook, ¿no? Principalmente les digo por este short que hice sobre que yo no tengo ningún beneficio como extranjera, ¿no? Y muchos me han escrito que sí se tienen beneficios aquí en Chile por ser extranjero hacia la educación y no es cierto. Porque les digo, sus compañeros de mis hijos que son chilenos tienen exactamente los mismos, o sea, se han metido a los mismos talleres, los han tratado exactamente igual, les han dado las mismas oportunidades.
Aquí, por ejemplo, a mis hijos tampoco, por ser extranjeros, les han dado nada en especial. Y lo que se los hayan dado será porque se los han sabido ganar, porque son respetuosos con sus profesores, porque mis hijos sí les he enseñado a que tienen que ser respetuosos, ¿no? Y corteses, porque son mayores sus profesores, porque sí debe de haber un respeto, ¿no? No somos iguales. Entonces, los profesores, por ejemplo, que les han tenido cariño, mucho cariño, y a lo mejor les han dado, no sé, a lo mejor no un privilegio, sino alguna ayuda, por así decirlo, que ellos hayan tenido, pero ha sido porque ellos se los han sabido ganar, no porque sean extranjeros. Entonces, porque eso de que sí me molesta, ¿no? Que digan que uno como extranjero tiene privilegios por ser extranjero. Mentira. O al menos nosotros no. Que tengan hijos groseros, por así decirlo, y que no los quieran en su escuela, bueno, a lo mejor puede ser otra cosa, ¿no? De tal palo puede ser tal astilla. Y eso lo digo por el hate y las groserías que me dejan muchas veces escritas en los videos, ¿no? Pero bueno, digo, volviendo al tema, me gusta mucho eso de la educación en Chile. Así que en ese aspecto considero mucho mejor la educación en Chile, por ya los factores que ya les expliqué, ¿no? Que en México. Entonces aquí ya el chico que no lo quiere aprovechar es de plano porque no quiere. Yo sé, por ejemplo, que hay chicos que les cuesta más trabajo la escuela. Hay chicos que no nacieron para estar matándose todo el tiempo, ¿no? Y tampoco yo nunca he estado de acuerdo, ni tampoco en este aspecto he criado a mis hijos diciendo tú tienes que hacer esto, tú tienes que estudiar esto, no, siempre les he dado la libertad de que ellos escojan, y yo siempre se los he dicho, si tú quieres ser albañil, a mí no me importa que seas albañil, mientras que ser albañil te haga feliz y que con eso de ser tú albañil puedas realmente vivir y puedas servir a los demás en lo que tú hagas, en lo que tú ames, pero que te llene a ti y que pueda ayudar a los demás. Eso es lo único que te pido. A mí no me importa si quieres ser abogado, si quieres ser astronauta, ni nada de esas cosas. A mí no me importa. Simple y sencillamente que a ti te haga feliz y que des un servicio a los demás. Y lo hagas con dedicación y con amor. Sí, a lo mejor mis hijos han tenido, pues, como todos yo creo, años en los que les ha ido bastante bien, años en los que les ha ido bastante mal. En la que sí tengo queja, a lo mejor por así decirlo, sería en lo que es la universidad aquí en Chile. Y no porque mi hijo esté en una mala universidad. Al contrario, mi hijo está en la mejor universidad, no solamente de Chile, sino está en la mejor universidad de Latinoamérica, incluso por encima de la UNAM. Entonces, eso a mí me llena de orgullo. Lo que sí es que sí siento que está mal, ¿no? En la parte de la universidad, es que la universidad no sea gratuita. O sea, eso sí como que siento que, ¿por qué? O sea, ¿por qué Chile? Si tienes los recursos, las facultades para que la universidad sea gratuita. Claro, que quien quiera entrar en una universidad privada fuera privada, pero debería la universidad de ser gratuita como lo es en México. Les digo, porque si yo no considerara, si yo sintiera que Chile es un país pobre, o sea, económico, en riqueza cultural y todo lo demás, pues yo diría, ay, pues sí, es que no les da para que nada más que el que tenga, ¿no? Pues estudie. No. Que sí, por ejemplo, hay muchas becas, y es lo que les digo, si el chico realmente tiene las intenciones de estudiar, sí hay becas. Las becas son para todos, pero no todos le quieren echar ganas. Entonces ese es el problema, y a lo mejor habrá unos a los que les cuesta más trabajo que a otros, pero yo creo que el que quiere puede. Eso sería a lo mejor mi única queja, les digo, con la parte de la educación aquí en Chile, en la parte de la universidad. Pero en lo demás, les digo, y no tanto por la calidad de cuánto aprende cada uno, sino más bien lo que aprende o lo que puede aprender el estudiante en Chile por la calidad de las cosas que se le dan. Entonces, o los beneficios que tiene. Pero en general, no estoy hablando de extranjeros, estoy hablando en general, o sea, tanto extranjeros como chilenos. Entonces, eso es mi opinión, esa es mi experiencia, pero eso va a depender de cada quien, ¿no? De cada, pues a lo mejor de cada chileno, que en el aspecto como lo sienta. Les digo, depende también de los que han salido, a los que han vivido en otro país, a los que no han vivido en otro país, que no tienen con quién diferenciarlo, si les va bien o si les va mal, o si esto está bien o si esto está mal, ¿no?
para a lo mejor a los que sí han vivido en otros países y que realmente puedan compararlo, y a lo mejor nosotros como extranjeros y poderlo comparar con nuestros países, pues a lo mejor no va a ser la opinión lo mismo de un haitiano, de un colombiano, de un venezolano, a cómo están sus países en este momento con la situación que está aquí, como viven aquí en Chile, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi país donde no hay, o sea, donde hay mucha pobreza, pero no a este nivel, ¿no? Que estamos viviendo a lo mejor ahorita en Venezuela y ahorita Argentina, o Haití, ¿no? No a ese nivel. Entonces, pues a lo mejor yo puedo tener otra experiencia y otra expectativa totalmente distinta. Por eso les digo, esto es mi opinión. Y de ustedes también me gustaría mucho escuchar su opinión, obviamente con mucho respeto, ¿no? Y que lo dejen en sus comentarios. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias a esta persona que me dio esta sugerencia, y les digo, para los que me dieron sus otras sugerencias, no crean que los voy a dejar ahí, que no los voy a hacer, porque me parecen también bastante buenos. A lo mejor no todos, pero sí unos que son bastante buenos e interesantes. Muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos, si Dios quiere, en el siguiente video. Bye.